Bueno, desde la Revolución Industrial, siglo XVII en adelante, hubo el desarrollo del capitalismo se hizo a expensa de los trabajadores y de su salud. Largas jornadas de trabajo, eran 14 horas con sábados y domingos incluidos, sin vacaciones. Bajos salarios, no había derecho laboral ni sindicatos. Los accidentes de trabajo eran numerosos, pero se consideraban naturales, ineliminables, y hubo enfermedades profesionales que solo se fueron reconociendo poco a poco cuando había estudios científicos que mostraban que había una relación causal de ciertos productos o de ciertos riesgos del medio ambiente de trabajo sobre la salud. Entonces aparece incipientemente legislaciones en materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, pero lo más importante, y como sigue todavía siendo en Argentina, se piensa en la reparación monetaria del daño antes que la prevención. Esa es una de las causas del fracaso de la ley de riesgos de trabajo y de las ART en Argentina. Pero por suerte se crea la OIT, tripartita, 1919, adoptan convenios y recomendaciones en materia de normas. Los países que ratifican tienen que adaptar su legislación, y en Argentina las principales leyes laborales, si ustedes miran los considerandos, siempre citan uno de los convenios o de las recomendaciones de la OIT, la cual copian básicamente todos los fundamentos. Bueno, entonces, pero digamos, la OIT fue avanzando y digamos, cuando ocurre la crisis de los años 70, que habíamos mencionado como la segunda gran crisis del siglo XX, la OIT como si se despierta o se anticipa y adopta una política que nosotros denominamos de condiciones y medio ambiente de trabajo, y superan la visión tradicional de los riesgos profesionales, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales que afectan directamente al cuerpo. Entonces, la OIT, y bueno, nosotros elaboramos de alguna manera una definición. Las condiciones de trabajo serían exigencias, requerimientos y limitaciones del puesto de trabajo, cuya articulación sinérgica o combinada da lugar a la carga global del trabajo prescripto, y esa carga de trabajo es asumida, es asignada o impuesta a cada trabajador, provocando de manera directa o inmediata efectos directos o indirectos, positivos o negativos, sobre la vida y la salud física y mental de los trabajadores. Y esos factores van a estar determinados en última instancia por el proceso de trabajo. Digamos que nosotros hemos descubierto de alguna manera que si queremos entender los problemas de condiciones de trabajo y el impacto del trabajo sobre la salud, una noción teórica importante que viene de los economistas clásicos es la noción de proceso de trabajo. Entonces, para la OIT redescubre básicamente este concepto de proceso de trabajo, y cuando mencionan cuáles son los factores de las condiciones y medio ambiente de trabajo, bueno, dejando implícito también los accidentes y las enfermedades profesionales, que serían la organización del proceso de trabajo, el sistema de remuneración, nos pueden pagar por hora, por día, por mes o por rendimiento, el tiempo de trabajo, se trabaja de noche, se trabaja de día, se trabaja por turnos, la utilización de la ergonomía para adecuar el trabajo al trabajador, el uso de las nuevas tecnologías que a veces se hace de manera indiscriminada y provoca daños, las obras sociales de bienestar en la empresa y la relación salarial, es decir, el cambio que está ocurriendo desde los años 70 en cuanto a la relación salarial, porque básicamente pierde importancia los contratos por tiempo indeterminado con estabilidad y garantía. Y poco a poco aparecen las reformas laborales, aparecen los contratos por tiempo determinado, en nuestros días la precarización cada vez más grande, y las empresas van exteriorizando la fuerza de trabajo fuera de la empresa, la subcontratación o la tercerización, y también exteriorizan jurídicamente a los trabajadores, y cada vez más, en lugar de asalariados, van a contratar monotributistas o autónomos o a los trabajadores no registrados, que en Argentina ya son el 35% de los asalariados, es decir, 4.500.000 personas
no tienen un contrato de trabajo, no tienen una hoja de pago. Bueno, y la otra noticia importante de la OIT es que pone el acento en las posibilidades de prevención, participando. Así que son los trabajadores los que perciben los riesgos, son los que mejor los conocen, de modo que si se quiere prevenir los riesgos, sin la participación de los trabajadores, eso es imposible. Ahora bien, el modo de desarrollo neoliberal trajo como consecuencia la intensificación del trabajo. Pero primero se pensaba en términos de estrés, un término que había ideado un biólogo que se llamaba Cellier en los años 30, y decía que era la capacidad de adaptación y de resistencia respecto de los factores de riesgo, los peligros y amenazas que genera el trabajo. Entonces, a partir de ahí empezaron a hacerse estudios epidemiológicos por médicos, ya ahí la multidisciplinaridad juega muy bien. Médicos con una formación en sociología que trataban de identificar las causas del estrés que se había intensificado como consecuencia de la revolución industrial y también provocaba daños, pero también para la salud psíquica y mental. Y los autores más importantes, cito solamente, ¿no? Karasek, Johnson y Teorel, que decían que el estrés era porque las empresas tenían grandes exigencias psicológicas para ejecutar el trabajo, pero le dejaban poca autonomía al trabajador para ejecutarla. Atrás de esto está la crítica a la división social y la división técnica del trabajo inspirada en el Taylorismo. Sigris, más tarde, habla de el estrés como resultado de la intensificación del trabajo, comparándolo con la recompensa monetaria que recibe el trabajador y el reconocimiento moral o simbólico que recibe a cambio de su trabajo. Bueno, cada uno de nosotros, como un ejercicio, vaya mirando cuál es la exigencia de su trabajo y qué autonomía tiene para ejecutarla, o qué intensidad tiene el trabajo y cuánto le pagan por eso y qué reconocimiento moral tiene. Y van a encontrar una primera explicación de lo que ellos llamaban el estrés, pero nosotros le vamos a llamar el sufrimiento moral y simbólico. Entonces, más recientemente hubo estudios de los ergónomos que trataban de estudiar el trabajo, es decir, que esta escuela de ergonomía que el profesor Wissner fue el que la creó, básicamente trataba de ver la contradicción entre el trabajo que nos piden que hagamos, el trabajo prescrito, el que está en el contrato, y de alguna manera cuál es la actividad que hay que ejecutar para lograr el objetivo. Y ahí descubrieron, bueno, primero que los trabajadores son creativos, genera el valor, primero, y segundo, la actividad que nosotros ejecutamos es mucho más rica que el trabajo que estaba prescrito en el contrato o en el convenio colectivo. Pero los salarios se fijan no según lo que hacemos, sino según el trabajo para el cual nos contrataron. Con lo cual se dan cuenta que hay también ahí un desajuste. Bueno, entonces, otro autor importante, Christophe Dejour, hace un salto muy fuerte, porque hasta ese momento todo el problema era el tema del dolor. Bueno, cuando hay un accidente, una enfermedad profesional, hay dolor, hay sangre, hay huesos rotos, lo que fuera, y eso se puede medir, ¿no? Las lux de la eliminación, el ruido, digamos, el calor, todo eso se puede medir. Pero lo que dice Dejour es que finalmente, además de eso, el problema es que cuando las condiciones de trabajo no son adecuadas, el problema es que el trabajador sufre. Y eso es de otra naturaleza. Dice, eso no se mira, no se toca, no se ve. Y es un sufrimiento psíquico y mental que toca lo que es más profundo del ser humano. Bueno, pero es un cambio en la conciencia y en la información. Es decir, que nuevamente al sufrimiento psíquico y mental es recién ahora que se esté dando importancia. Entonces, pero los trabajadores no se quedan pasivos cuando sufren, se defienden. Entonces, hay estrategias de alguna manera para superar eso, y es lo que los psicólogos ya hablan de la sublimación. Es decir, que el trabajo es siempre un lugar donde hay placer y donde hay sufrimiento. Y como dice Dejour, cómo los trabajadores no se vuelven locos y no dejan de trabajar porque están sufriendo. Y bueno, porque lo subliman. ¿Y cómo lo sublimamos? Cuando tomamos conciencia de que hacemos un trabajo que es de utilidad social, piensen ahora los que están trabajando en el área de salud,
si el trabajo nos permite aprender, si recibimos un buen salario, si tenemos la conciencia de formamos parte de un colectivo de trabajo donde hay comunicación y cooperación entre los miembros, si se recibe un reconocimiento moral y simbólico de los compañeros de trabajo, de los empleadores, de aquellos que se ocupan de la gestión de nuestra fuerza de trabajo. Es decir, que si nosotros logramos de alguna manera, digamos, tener en cuenta todo esto, podemos sublimar el sufrimiento y podemos encontrarle un placer en el trabajo. Condición sine qua non para que podamos ser felices mientras trabajamos. Entonces, el profesor Golac, junto con Tomás Coutreau, a pedido del gobierno francés que le pidió un apoyo porque estaban viendo que las enfermedades de tipo psíquico y mental eran las más numerosas y las que le provocaban mayores problemas para el presupuesto del Ministerio de Salud. Entonces, hubo una investigación que hizo Golac, no es largo de contarla cómo fue, pero la definición que le aporta son, ya aparece un cambio muy fuerte con respecto a lo que es la higiene, seguridad e incluso la tradicional de condiciones de trabajo. Es decir, son riesgos para la salud física, psíquica, mental y social, engendrada por los determinantes socioeconómicos que se desenvuelven en un contexto histórico. Le conté recién las transformaciones que está sufriendo el capitalismo y las que se vienen. Un contexto económico y social, las formas que adopta el proceso de trabajo, hay nuevas formas de organización también, la condición de empleo, tenemos un empleo estable de planta permanente, o es un empleo precario, o trabajamos en negro, o somos monotributistas o autónomos, cómo está organizado el trabajo y cuáles son los factores relacionales, porque el trabajo es un hecho social. Tenemos contacto con los compañeros, con los jefes, con los supervisores, con los clientes, con los usuarios, y eso perturba nuestra salud psíquica y mental. Entonces, según, digamos, brevemente, porque hay muchas publicaciones sobre esto y que si alguien quiere profundizar, bueno, ¿cuáles son esos factores de riesgo? Lo primero, la intensidad, la exigencia, los riesgos del medio ambiente, la duración del tiempo de trabajo y medidas de prevención. Todo esto vamos a volver a tocarlo cuando hablemos de los teletrabajadores. El grado de autonomía y de control que tenemos para ejecutar el proceso de trabajo, o tenemos que dividir el trabajo y ejecutar lo que otro pensó. Es decir, que hay unos que conciben el trabajo y otros que lo ejecutan. Bueno, esa disociación es antihumana y el trabajador sufre porque se encuentra como alienado, su cabeza está dominada por el pensamiento de otro que le dice lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacer y en qué tiempo. Bueno, no toda la gente es consciente de esto. Bueno, el grado de alienación que la gente puede tener le impide pensar en eso, ¿no? Bueno, el control de las emociones. Hay veces que en el trabajo tenemos que tener miedo, tenemos miedo. Tenemos que fingir a veces, no demostrar, no ser auténticos. Digamos, tenemos que contenernos ante el hostigamiento, una violencia verbal, para evitar la empatía, para poder hacer el trabajo, pero eso es un esfuerzo costoso. Y cuando se agota emocionalmente un trabajador, aparece una enfermedad que es cada vez más frecuente en Argentina, que es el burnout. Bueno, las relaciones sociales y el trabajo, si en el lugar de trabajo hay hostigamiento, bueno, ustedes los que están trabajando saben eso, hay violencia verbal y física, hay acoso sexual, ese agotamiento emocional, hay adicciones cada vez más a la droga y al alcohol, también hay una adicción al trabajo que finalmente destruye la familia y el suicidio. Bueno, entonces el problema es que esto del suicidio es interesante porque cada vez más hay personas que se suicidan y que no es por amores contrariados, sino que se suicidan por los cambios que se le produjeron en su proceso de trabajo. Y el caso europeo es tremendo. Bueno, también hay conflictos éticos y de valores. Es decir, bueno, cada uno de nosotros tiene una ética basada en valores trascendentes, una de las tantas religiones que hay en el mundo, o una ética ciudadana, pero todos nosotros tenemos una idea de lo que es bueno y de lo que es malo. Pero hay veces que en el trabajo tenemos que hacer cosas con las cuales no estamos de acuerdo o estamos en desacuerdo. Bueno, teletrabajador, los que hacen ventas compulsivas, ¿no? No sé, todos habremos recibido estos días más que nunca, acabo
de recibir una también de una empresa de teléfonos que me quiere vender me quiere vender el servicio, que me dan una rebaja, que esto es una venta compulsiva. Bueno, al final uno corta después de 15 minutos, chao. Nos quieren vender contra nuestra voluntad. Pues hay gente que tiene que trabajar, que ese es su trabajo, y le van a pagar en función de las ventas que haga. Hay gente que tiene que mentir a los clientes y los usuarios, ¿no? Los call centers, los teletrabajadores, y tienen que mentir, no pueden decir toda la verdad. Bueno, está el tema de la seguridad y la estabilidad en el empleo. Bueno, esto es vital, vital. Es decir, el desempleo. Bueno, prepárense para lo que va a venir este año, el crecimiento del desempleo, el subempleo, el trabajo no registrado, los trabajos precarios, que son los únicos que crecen, los monotributistas y autónomos, que no tienen seguridad en el empleo ni tienen garantía de estabilidad. Bueno, estos son los factores de riesgo psicosociales en el trabajo. El síntoma de estos riesgos es el sufrimiento. ¿Y por qué? Porque el trabajador está en una situación, ocupa un puesto de trabajo, en un lugar que el patrón le impone independientemente de su voluntad y va a tener que adaptarse. La ley de contrato de trabajo dice que el patrón es el que manda en la empresa, es decir, la problemática de la división del trabajo, que es un tema central. Hay también una contradicción muy fuerte entre el grado de conciencia que van construyendo los trabajadores, porque hay una desidia y una ignorancia de una gran proporción de los empleadores sobre estos problemas. La legislación vigente es una vergüenza. No hay un solo riesgo psicosocial del trabajo que se incluya en la ley de riesgo del trabajo y obviamente para las ART no tienen muchas ganas de incluirlas. También hay debilidad de los organismos públicos, digamos, bueno, tienen poca formación, inspectores de trabajo que entiendan de riesgos psicosociales debe haber muy pocos, y todo esto genera sufrimiento. Y el sufrimiento nos predispone para contraer enfermedades que no están todavía reconocidas por la legislación argentina, pero ya los chilenos, Colombia y en México se han incluido estos riesgos psicosociales en la legislación, y todo eso impacta, bueno, obviamente sobre las empresas y las organizaciones, ¿no? Que no es solamente sobre la salud del trabajador. Entonces, digamos, estos riesgos pueden afectar nuestra salud, pero también la labor de la empresa. Bueno, el ausentismo, los conflictos internos, los pedidos de cambio de trabajo, porque se lleva mal con el jefe, con el compañero, lo que fuera. Bueno, también impacta sobre el sistema de seguridad social. Las depresiones, bueno, cuando hay depresiones son tratamientos que duran varios meses y hay un costo, pero aparte hay que reemplazarlo. Entonces el gasto público aumenta mucho, ¿no? Y también hay riesgos que superan nuestras capacidades de resistencia y de adaptación, pero hay todavía poca información, las investigaciones en Argentina todavía son escasas y todo esto tiene un impacto sobre la salud. Entonces, como consecuencia de estos riesgos, ¿qué es lo que ocurre en las empresas, en la administración pública? Bueno, hay hostigamiento, mobbing se le llama también, acoso moral, el agotamiento emocional, ese síndrome de burnout, la violencia que se ejercía por los compañeros, puede ser una violencia verbal, y por todas personas, de los clientes o los usuarios, no, un poco los problemas que están sufriendo los médicos y los enfermeros en los hospitales por las personas que están infectadas o las familiares o cosas por el estilo. Bueno, el acoso sexual en el trabajo, que son minutos, pero puede tener un impacto durante toda la vida. La adicción al trabajo, es decir, el workoholismo que se le llama, que es generada a veces por el sistema de remuneración según el rendimiento, pero cuando un trabajador es adicto al trabajo, para el empresario es un modelo, es el buen trabajador, el que llega antes, el que se queda después, que lleva trabajo a la casa. Bueno, está también el consumo adictivo de drogas y de alcohol, que se lo mira a veces como un problema biológico cuando es un mecanismo de compensación por las malas condiciones de trabajo y por el sufrimiento del trabajo. Entonces el suicidio o los intentos de suicidio. Bueno, entonces el problema es que yo descubrí esto tarde, yo no soy médico, pero descubrí que estudios epidemiológicos demostraron que hay una asociación muy fuerte
entre estos riesgos psicosociales en el trabajo y enfermedades que impactan directamente sobre el cuerpo. ¿Por qué? Porque el ser humano es una cosa tan compleja, cuerpo, dimensiones psíquicas y mentales, una sola cosa. Lo que le pasa a una de esas dimensiones impactan sobre el resto. Entonces, estudios epidemiológicos demostraron que cuando se dan ciertos riesgos psicosociales en el trabajo, aparece el infarto, aparece la hipertensión arterial, hay las ACV. Y cuando alguien tiene un amigo, un pariente o lo que fuera que tiene alguno de estos síntomas en su salud y hace una historia ocupacional, entiende enseguida por qué le pasó. Estaba siempre tenso, le daban más trabajo del que él podía hacer, lo trataban mal, había malas relaciones con el jefe, malas relaciones con los compañeros. Bueno, básicamente todo eso finalmente se somatiza. Bueno, hay trastornos respiratorios, gastrointestinales. Muchos de nosotros hemos tenido una diarrea en algún momento dado por una situación muy tensa que hemos vivido, trastornos musculoesqueléticos por el hecho de trabajar en tensión y cada vez más los que están delante de una computadora varias horas por día, las depresiones, las perturbaciones psiquiátricas y hay conductas estas sociales, bueno, la drogadicción, el alcoholismo, y hay lo que es cada vez más frecuente, estos trastornos de ansiedad generalizada. Bueno,